Hay un versículo interesante para este tema que está en Juan 15. Juan capítulo 15, versículo 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Bendito sea el Señor. Bueno, es una porción bíblica muy hermosa para nuestro tema a manejar en esta tarde: la permanencia de tu palabra en mi familia. Fíjense que se podría decir la permanencia de mi familia en tu palabra, pero el tema es la permanencia de tu palabra en mi familia, es a lo contrario. Entonces, es interesante ver que tiene mucha importancia que la palabra de Dios permanezca en nuestra familia. Y aquí lo dice: si permanecéis en mí, que es importante, pero no menos importante, y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid lo que queréis y os será hecho. Pedid lo que queréis. O sea que depende de la permanencia de la palabra en nuestras vidas, en la vida de nuestra familia, el que nuestras oraciones sean respondidas. Bendito sea el Señor. Depende de ello en que se produzca el fruto que dará esa palabra por estar en nuestra familia. Y es que los efectos de la palabra, cuando permanece en la vida familiar, el primero, podríamos decirlo, es que dan vida nueva, da una vida nueva, porque la palabra es la que da vida. La palabra es la que da vida. Y Jesucristo dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, esta palabra da vida nueva. Lo dice la primera carta de Pedro, capítulo 21, versículo 23, dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y el versículo 25 al final dice: y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido predicada. Entonces podemos mirar que un efecto de la permanencia de la palabra en la familia es que esa familia tendrá vida nueva. Otro efecto es que esa vida nueva necesita ser formada, necesita crecer. Y la permanencia de la palabra causará ese efecto. Causará ese efecto. Y el crecimiento está en el capítulo 2, el versículo 1. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. O sea que si la palabra de Dios permanece en la vida de la familia, esa familia se construirá, se edificará en esa nueva vida. El tercer efecto que podríamos mirar es que esa palabra permanente en la vida de la familia orienta la vida familiar, la orienta. Orienta al padre, orienta al hijo, orienta al esposo, orienta. Y
Y es importante que eso ocurra porque cuando uno no se orienta, pues se puede extraviar. Y la Biblia habla de los que se extravían de la fe. Entonces es importante por eso que la palabra permanezca en el seno de la familia, porque viviremos orientados. Viviremos orientados. Guía si hay un miembro de la familia que sea incrédulo porque todavía no haya creído, porque por algún mal ejemplo no haya llegado a los pies de Cristo. Pero sin embargo dice que cuando nosotros hablamos la palabra continuamente en ese seno familiar, ocurre lo que le dijo Pablo a los corintios. Y es que cuando uno habla la palabra, cuando uno profetiza la palabra, entonces dice que el incrédulo es convencido. Y por eso él decía, mejor yo hablo 5 palabras en forma entendible, que se entienda, a hablar 5.000 palabras en lenguas. Porque algunos hablan mucho en lenguas, pero no pueden hablar y ser coherentes con lo que la palabra dice. Pero entonces, cuando una persona profetiza, o sea, habla la palabra, procura que permanezca allí en el seno de la familia, entonces si hay algún incrédulo, el Espíritu Santo usa esa palabra y guía a ese incrédulo a que reconozca a Dios. Así lo dice Primera a los Corintios 14. Y yo se lo quiero leer para que usted vea que yo no lo estoy inventando. Dice el capítulo 14 de Primera a los Corintios, el versículo 22, de la siguiente manera. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes, el 23. El 23 dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? 24. El 24 dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. 25. El 25 dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. El 26. Y el 26 dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Entonces, allí nos está mostrando que el Espíritu Santo en una reunión, la familia debe reunirse regularmente, y si una de las cosas que permanecen en esa reunión familiar, ya sea un devocional, ya sea una reunión para ajustar el crecimiento o la construcción de la familia, pues allí tiene que permanecer, si permanece primordialmente la palabra, entonces si hay algún miembro incrédulo, puede reconocer a Dios cuando se comunique de parte de Dios, y el Espíritu Santo usará esa palabra para que sea guiada esta persona a Dios. Es importante también saber que en el Antiguo Testamento hay un versículo que a mí siempre me ha gustado y dice que feliz el hombre en cuyo corazón están tus pensamientos. Dice, porque cruzando, atravesando el valle de lágrimas, lo cambia en puente. Cuando la lluvia llena los estanques, irá de poder en poder y verá a Dios en Sión. Entonces, allí miramos lo hermoso que es conservar en el corazón de cada miembro de esa familia esta palabra. ¿Por qué? Porque, como dice Romanos 12, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, cuando uno quiere cambiar de manera de pensar y estar cada día actualizado a las necesidades de esa familia, no hay otra cosa más útil que la palabra de Dios permaneciendo en ese seno familiar, ya sea en el devocional matutino o en el devocional vespertino. Pues seguramente
los miembros de esa familia serán inspirados para que cambien su entorno, o sea, porque el Señor no le cambia el entorno a nadie. Y nosotros no estamos para cambiar los entornos. El entorno, pues, lo puede cambiar la sociedad por medio de su gobierno que tiene establecido. Hace hospitales, hace mejoras sociales en el sector donde uno vive, pero a uno no lo mandaron a eso. A uno lo mandaron a predicar la palabra. Predica la palabra a tiempo, fuera de tiempo, reprende, exhorta, redarguye, con toda paciencia y doctrina, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque eso es mejor que hablar de fábulas o de historias o de cuentos. Porque la palabra, al dar nueva vida, al darle crecimiento a esa nueva vida, también nos da la capacidad de que nuestro entorno lo podamos transformar. ¿Por qué? Porque nuestra mente, cuando está llena de la palabra, se va renovando y entonces puede renovar el entorno. El entorno. Entonces, eso también un efecto extraordinario de la palabra cuando permanece en el seno familiar es que nos mantiene esa vida espiritual lozana. O sea, lozana. Siempre estamos frescos, refrigerados en la presencia de Dios porque nos lleva a la armonía familiar. Fíjense que el Salmo 133, que se refiere a cuando se unieron las 12 tribus y nombraron como rey a David. Dice la tradición de la escritura que cuando David logró que se reunieran todas las tribus y lo nombraran rey, él compuso este salmo. Y es cuando dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo derramado sobre la cabeza de Aarón, el cual baja por su barba hasta el borde de su vestidura. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Israel era una familia. Antes que un país era una familia, porque Israel era Jacob, que tuvo 12 hijos. Y esos 12 hijos se convirtieron en 70. Cuando descendieron a Egipto eran 70. Y cuando salieron de Egipto eran varios millones. Entonces, tuvieron muchas dificultades en el camino, pero cuando llegaron a ser una nación, un reino, entonces seguían siendo 12 familias grandes, muy grandes. Entonces, lo hermoso, dice David, es que esa familia estuviera junta, en armonía. Era bueno, era agradable, era delicioso. ¿Por qué? Porque siempre se mantenía como una frescura, aún en los tiempos de que alrededor había sequedad, se mantenía la frescura. Esa es la comparación que hace del rocío de Hermón sobre los montes de Sión. Habían épocas en que los montes de Sión se secaban mucho, pero en ese tiempo soplaban unos vientos que venían del norte y le daban a las copas del Hermón, que eran nevadas, y dice que caía como un fino rocío que bañaba las planicies y los cerros secos de Sión, y entonces lo refrescaban y reverdecía. Entonces dice que así era la comunión y la armonía. Entonces, es importante que la palabra nos lleve, nos guíe y nos dé esa permanencia, porque además de eso nos mantendrá una vida espiritual lozana, refrigerada. Bendito el Señor. No dependerá de programas que hagan en la congregación, ni dependerá de circunstancias que uno se invente. No, dependerá de la permanencia de esa palabra de Dios en el seno de la familia. Ustedes saben, y yo también, y quiero recordarles que la familia es ese ente donde se transmiten valores como la empatía, como la humildad, la autoestima, el compromiso, la gratitud, el optimismo, la amistad, el ánimo, la felicidad, la paciencia, que son básicos para una convivencia social agradable. Pero ¿quién puede causar ese efecto sino la palabra de Dios? Porque si usted mira este mundo, sobre todo en estos tiempos que el mundo vive tan difícil, usted podrá observar que lo que primero se perdió fue la paz que supuestamente había en los senos familiares. ¿Por qué? Porque no habían sido construidos los fundamentos familiares.
Como familia no tenían una construcción armoniosa. Entonces, cuando empezaron a pasar mucho tiempo juntos, también se notaron las falencias, porque empezaron las discusiones, la violencia intrafamiliar, comenzaron muchas situaciones. La gente no se soportaba junta en casa, allí encerrados. ¿Por qué? Porque no tenían una construcción familiar. ¿Quién nos muestra cómo construir nuestra familia? La palabra de Dios nos muestra cómo construir. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ahora, ¿cómo se consigue esa armonía? Primero con Dios. Bueno, guardando su palabra. Guardando su palabra, dice, permaneceréis en mi amor. Permaneceréis en mi amor. Aquí lo leímos. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, es interesante ver que cuando la familia se ama, es una familia excelente, porque el camino más excelente es el amor. Y ese amor se alcanza cuando uno permanece en la palabra. Bendito el Señor. Entonces, yo amo a mi esposa me ama, la esposa ama a sus hijos, los hijos aman a sus padres, y qué armonía más excelente, porque es interesante que nosotros podamos mirar, por ejemplo, que se construyen unos elementos favorables para edificar los cimientos de esa familia, para que descanse la palabra de Dios sobre esos fundamentos. Dice un versículo que está en Efesios 4, dice, con toda humildad, dice el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces, fíjese que con toda humildad, y ya dijimos que esa humildad se puede aprender o se puede obtener en un hogar, en una familia que guarda la palabra de Dios. Porque Jesucristo lo dijo. Dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, esa humildad que muestra la familia desde su seno, ¿por qué? Porque tiene a Cristo y tiene las palabras de Cristo allí en el seno familiar, nos llevan a ser humildes. Ser humilde es tener un concepto mesurado de quién es uno, de quién es cada miembro de esa familia, de esa familia. Entonces, cuando cada miembro de la familia está consciente de quién es, de la parte importante que es allí en ese seno familiar, entonces esa persona está tranquila, está tranquila. ¿Por qué? Porque una de las situaciones que se resuelven con esta institución de la familia es la necesidad de protección y de compañía, entre otras cosas. Entonces, cuando uno se siente bien acompañado, bien complementado en el seno familiar, pues uno está en paz y uno tiene esa paz y entonces soporta al otro. Entonces, por eso, lo que faltó en muchos hogares cuando hubo ese encierro así estricto que hubo en todo el mundo, fue el soportarse, o como dicen por allí, la tolerancia. Pues tolerancia, yo estudié mecánica y tolerancia es el espacio o la distancia que hay entre dos cuerpos. Y a veces las distancias son mínimas. En un motor de un carro, las distancias se miden en micros, o en micras, perdón, en micras, que son distancias muy mínimas. ¿Para qué? Para que el aceite, el lubricante fluya sin escaparse del motor. Entonces, ¿qué hace el aceite? Evita que se recaliente, que haya fricción, que haya desgaste. Bueno, eso hace la palabra de Dios. Nos da tolerancia. El Espíritu Santo usa la palabra. Y esa palabra es como un bálsamo, es como un lubricante, porque cuántas veces la palabra de Dios no nos ha sacado de estados de ánimo difíciles, difíciles. Entonces, es importante porque dice aquí, soportando con paciencia. Claro, un corazón lleno de la palabra podrá producir el fruto del Espíritu Santo. Porque dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, para que podáis
cantar salmos, himnos, cánticos espirituales con gracia. Y entonces eso lleva a que la presencia de Dios se manifieste. Y esa presencia de Dios nos ayuda a soportarnos, nos ayuda a que haya una buena tolerancia, a que tengamos paciencia, porque la paciencia es un fruto del Espíritu, más el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Entonces fíjese que por eso es importante que cada miembro procure que esta palabra permanezca. Y si permanece, entonces nosotros también permaneceremos en el amor de Dios. Y permaneciendo en el amor de Dios, nos soportamos con paciencia los unos a los otros en ese amor. Entonces también dice, nada hagáis por contienda, ni por vanagloria, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces fíjense que allí puede haber 3, 4, 5, 6 miembros en una familia, pero el uno no estima que él es superior al otro, sino que el otro es superior a él. El padre no ve a sus hijos como un estorbo, no los ve como un impedimento para desarrollar su proyecto de vida. No, al contrario. Los ve como una bendición, los ve como superiores y entonces el servicio que les presta de protección, el servicio que les presta de acompañamiento, el servicio que les presta al alimentarlos, no le parece una tarea pesada ni una carga gravosa. Y procura sobre todo que con estos elementos que hemos mencionado, ellos tengan salud como familia, como grupo familiar, que es. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque está mirando por el bien de ellos. No mira el bien suyo. La Biblia dice que los maridos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, el cual se entregó por ella, dio su vida por ella y lo hizo con mucho contentamiento. Bendito el Señor. La Biblia dice allá en Isaías 53 que él vio el fruto de la aflicción de su alma y quedó satisfecho. Bendito el Señor, quedó satisfecho. Entonces, así mismo dice, los maridos deben amar a sus mujeres. Y cuando el marido hace eso, entonces da en la clave, da en el blanco. ¿Por qué? Porque entonces cimenta su familia sobre esta palabra y esta palabra permanece allí como un cimiento estable. Bendito sea el Señor. El marido cuando aprende esta clave, entonces trata a su mujer, vive sabiamente con ella, dice San Pedro. Lo muestra viviendo sabiamente con ella. La ve a ella como una coheredera de la gracia y con esto le da honor como a vaso más frágil. Entonces, claro, ella se mantiene en una posición elevada con respecto a la familia. ¿Y qué hijo que ve a su madre en una buena posición en la casa, no se siente contento y tranquilo? Bendito el Señor. Y entonces ella respeta a su marido y lo acepta como cabeza y se sujeta a él. Lo respeta y lo admira. Y de esta forma, este respeto y esta admiración le sirven como un atavío, porque dice que se atavía con el ornato de un espíritu afable y apacible. Una mujer que se siente tratada con sabiduría, que sabe que su marido le da el valor de coheredera de la gracia con Cristo y que se siente con honor, que su marido le da honor, pues ella respeta y admira a ese marido y esto le sirve como una vestidura que hace que su espíritu siempre sea afable, apacible. Y en una casa donde la mujer es afable y apacible, los hijos se sienten tranquilos, los hijos se sienten felices, los hijos se sienten que los soportan. Bendito sea el Señor. Y de esta manera, las oraciones, que fue donde comenzamos, las oraciones son escuchadas. Imagínense una familia que siempre que ora, su Padre Celestial los escucha. Oiga, eso es tremendo, extraordinario, porque sabemos que tenemos nuestras peticiones aseguradas.
en el Señor Jesucristo. Qué bonito, qué bonito. Fíjense que una familia comienza con una pareja de novios. Y si la palabra de Dios permanece allí, permanece, ¿verdad? Porque el título de esta lección es La permanencia de tu palabra en mi familia. Entonces yo descubrí un día por allá por qué causa era que había tanta violencia en los tiempos de Noé. Al principio yo no sabía eso, pero escudriñando las escrituras un día y con la enseñanza de mis pastores llegué a la conclusión de por qué había tanta violencia en los tiempos de Noé, lo cual conllevó al diluvio y a la destrucción de la raza humana, a excepción de Noé y su familia. ¿Pero por qué razón? Bueno, porque dice que las hijas de los hombres eran hermosas y los hijos de Dios empezaron a casarse con las hijas de los hombres porque eran hermosas. O sea que no iniciaron su proyecto de vida con Atino. Al contrario, el propósito del casamiento era solo porque ellas eran hermosas. Pero esa no es suficiente base para un matrimonio ni para establecer un proyecto de vida. Porque está bien, el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, pero también es un compromiso moral de trato afectivo. O sea que no solamente es porque uno de los dos sea bonito, sino porque haya afecto en esa pareja. Pero fíjese que como ellos comenzaron a unirse solo porque eran bonitos, entonces terminaron con una sociedad llena de violencia y de perversidad. Pero qué bueno que nosotros podamos decir como dijo el sabio, mejores son dos que uno. Dice, ¿por qué tienen mejor paga de su trabajo? Mejores son dos que uno porque si el uno cayere, el otro le ayudará a levantarse. Mejores son dos que uno porque si el uno tuviere frío, el otro lo ayudará a calentarse. Dice, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Entonces nosotros miramos allí que la familia es ese emisor, envía un mensaje a la sociedad de solidaridad. Cuando los padres, cuando esa pareja tienen unos intereses que son dentro del proyecto de Dios, conforme o con base a la palabra de Dios, entonces su mensaje que transmitirá será solidaridad, amabilidad. ¿Quién no querrá estar en ese seno familiar? Imagínense. ¿Por qué? Porque entonces uno se sentirá protegido, acompañado, bien alimentado y su salud será excelente. Porque, como le dijo el apóstol Juan a uno de sus discípulos, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Oiga, allí en esa familia no habrá cabida para el orgullo, así para la arrogancia, para la vanidad en exceso. No, no, señor. Ni para el egoísmo, ni para la envidia, ni para la arrogancia. Siempre habrá perdón frente a cualquier falencia o dificultad que se presente. Se aceptarán un miembro al otro y entonces habrá tolerancia, habrá bendición, porque eso es lo que dice. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Qué maravilloso es el Señor. Aleluya. Entonces, claro, cuando en una familia hay de esto, estos elementos allí abundantemente, entonces habrá unos buenos proyectos de vida. Los padres tendrán como contentamiento el ayudar a sus hijos a realizar también su proyecto de vida. Su proyecto de vida. Qué hermoso sería así. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la primera que nos enseña a que nuestro creador tiene proyectos. No es un Dios que improvisa. Aquí en este mundo, en esta tierra, en la creación, no hay nada improvisado. La tierra está con respecto a los otros planetas en el lugar que debe estar. Ni más cerquita ni más lejos del sol que lo que debe estar. Por eso tenemos las estaciones en muchos lugares. Por eso ni nos quemamos ni nos congelamos con respecto al sol. Estamos donde debemos estar. La Tierra tiene un conjunto de sistemas que hacen que la vida del hombre, a pesar de que el hombre no sea cuidadoso, fíjese, que sin embargo permanecen. Como dice la Biblia, la cementera, permanecen los tiempos, las estaciones. Permanece.
Aún con todo el desgaste sufrido, la bendición de Dios no se deja esperar cada mañana. Bendito el Señor. Dios incluso nos muestra, dice, no os preocupéis, no os afanéis, ¿por qué habéis de comer ni a qué habéis de vestir? Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Así que no valen dos pajarillos un cuarto. Y con todo eso, ni uno de ellos cae a tierra, si vuestro Padre Celestial no quiere. O mirad los lirios del campo. Ni aun Salomón se vistió como uno de ellos. Vosotros valéis mucho más que los lirios. Bendito el Señor. Y si ellos se visten, y Salomón con toda su riqueza y con toda su fama no logró vestirse como uno de ellos, dice, pero con todo y eso, Dios sostiene a los lirios. Ustedes valen más que los lirios, les digo. Así que no os afanéis, ni os preocupéis. ¿Qué nos está diciendo allí? Que podemos descansar en nuestro Padre Celestial. Esta palabra, cuando permanece en nuestras vidas, en la vida de cada familia, le puede dar reposo a la familia, le puede dar paz, le puede evitar la ansiedad. Hay mucha gente que sufre de ansiedad en este tiempo, pero muchas veces es porque descuidan la palabra de Dios en su familia. Pues la escuela dominical es un área muy hermosa. A mí me ayudó mucho la escuela dominical porque yo me crié en un hogar de creyentes. Y entonces todos los domingos me llevaban a la escuela dominical y qué cosas muy hermosas me enseñaron. Pero básicamente lo que soy se lo debo a lo que me enseñaron en la casa. Por eso la Biblia dice, instruye al niño en su carrera, o sea, en su proyecto de vida. No en el de los padres, no, en el de él. Instruye al niño en su carrera, que cuando sea viejo no se apartará de ella. Entonces, a un muchacho lo enseñan a empatizar en casa. Lo enseñan a tener autoestima en casa, a tener voluntad, a ser paciente. Eso se lo transmite en la forma de obtenerlo en casa, porque esto es básico para que él pueda convivir socialmente, para que él sea una bendición para los que le rodean. Entonces, claro, él será una persona solidaria. Ahora la escuela dominical le complementa eso, pero quienes instruyen a ese niño en su carrera, ¿para qué? Para que más tarde pueda ser capaz de tener un proyecto de vida, son sus padres. Y eso lo hacen unos padres que se orientan en la palabra de Dios, porque el primero que muestra un proyecto en todo lo que hace es Dios. Dios tiene programas, Dios tiene actividades, Dios tiene para desarrollar tantas cosas, fíjese. La Biblia dice que somos creados en Cristo Jesús para que andemos en obras preparadas de antemano por Él, para que andemos conforme a su propósito. A los ministros nos dice, ustedes no fueron llamados conforme a sus obras, sino según el propósito de Dios. O sea, Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito para cada hombre. El salmista decía en el Salmo 138, Jehová cumplirá su propósito en mí. Cada persona tiene un propósito. Dios tiene un propósito con cada persona. Y por eso la salvación, el encuentro con Dios es personal. Y Dios nos instruye en nuestra propia carrera. Así los padres a los hijos, porque tienen un ejemplo en el Padre Celestial. El padre puede ayudar a su hijo educándolo, formándolo para que sea responsable y que su meta sea consagrarse a Dios. Porque si lo educa y lo forma en el ser responsable, ese muchachito o esa muchachita, como dicen ahora, se podrá tener unas costumbres cristianas, podrá tener o regirse por unos modelos según Dios. Entonces, él será responsable, o sea, consciente de sus deberes, dispuesto a obrar de acuerdo con ellos. Él no tendrán que obligarlo a que sea una persona socialmente agradable, no. Al contrario, él se deleitará en eso. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque cuando uno es responsable, uno se asegura, uno garantiza que la verdad de Dios se vea o se transmita a través de nuestra vida. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Entonces, en esta tarde, hermanos, es importante
que nosotros podamos permitir a esta palabra que Dios nos ha dado el primer lugar en la vida de nuestra familia, para que nuestros hijos estén bien educados. La iglesia no solo enseña, la iglesia educa. ¿Y por qué educa? Porque transmite la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos educa, que es diferente a enseñar. Hay gente que enseña y no le da color a si el otro aprende o si el otro le llegó o si lo afectó, no. Pero cuando hay un educador, es como un pastor, que el pastor está atento a apacentar sus ovejas. El pastor está atento a alimentar a sus ovejas, las cuida, las apacienta, y por eso la oveja lo conoce. Y cuando el pastor le habla, la oveja conoce su voz y le sigue. ¿Por qué? Porque está seguro que la va a llevar a buenos pastos, a aguas quietas, que la va a llevar a donde tenga paz. Así mismo los hijos, con un padre que sea como un pastor, con una madre que esté de acuerdo, porque es pareja con su esposo, con su cónyuge. Entonces, los hijos están observando, están observando. Y claro, cuando ellos también hagan su proyecto de vida, ¿qué cree que harán? Jesucristo dijo, nada puede hacer el hijo que no haya visto hacer el padre. Todo lo que el hijo hace es porque se lo ha visto hacer a su padre. Entonces, Jesús se puso como ese ejemplo de hacer la voluntad de su padre. Asimismo, los hijos son el reflejo de sus padres, de su familia, y entonces, claro, cuando usted ve un hijo maleducado, usted dice, esa familia toda debe ser así. No, hermano, es que él es desobediente. Bueno, hay que buscarle la raíz a esa desobediencia. Bendito el Señor. Porque además de tener unos padres, claro, cuando uno es cristiano tiene al Padre Celestial. Y este es un experto en ofrecerle a uno protección, compañía, alimento, salud. Todo eso nos lo enseñó Dios. Y nosotros podemos tomar ejemplo. Y ese ejemplo está en las Escrituras. En las Escrituras. Por eso recordemos el versículo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Qué hermoso, porque cuando uno ora y Dios le contesta, oiga, qué alegría que uno siente de ver la aprobación de Dios en lo que uno hace. No solo el respaldo, no, la aprobación de Dios en lo que uno hace. Qué hermoso que uno hable con Dios con confianza de que ha guardado su palabra. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él para siempre. Cuando una familia guarda esta palabra de Dios, el Espíritu Santo permanece allí. Óigame, querido hermano que me escucha, querido niño, querido joven, querido anciano, querido padre o madre que me escucha, mire, tener el Espíritu Santo llenando para siempre nuestra casa, nuestra familia. Oiga, eso es algo hermoso, porque ese término que se usa en San Juan 16 para el Espíritu Santo, lo dice, lo menciona como el Paráclitos. El Paráclito es un acompañante. Y ese acompañante hace referencia a cuando una persona tenía un acompañante determinado. Dice que si lo llevaban a la cárcel, el acompañante iba y se metía en la cárcel con él para asistirlo. Si lo llevaban al lugar donde era como el hospital de hoy, allá iba el acompañante con él, allí a estar con él, ahí al pie de la cama. Donde fuera iba su Paráclito. El Espíritu Santo es nuestro acompañante, es nuestro cuidador, es nuestro sustentador. Qué hermoso, porque esto viene de la permanencia de la palabra en el seno de nuestra familia. Aleluya. Démosle gracias a Dios por su palabra esta tarde. Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús damos gracias por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, que nos edifica en el temor de Dios, que nos muestra la senda cada día para que nos proyectemos con poder y confianza hacia la meta que tenemos, que es Cristo. En el nombre de Jesús damos gracias por esta palabra y por esta oportunidad que hemos tenido de compartirla
con los oyentes. Gracias, Señor Jesús. Amén.